su historia. La verdad es que me emociona mucho pronunciar estas palabras en el 50 aniversario del asesinato de un periodista. Son muchos los periodistas asesinados por razones de desperdicio. En este momento México tiene, desgraciadamente, las marcas de decenas de periodistas que han perdido la vida en los últimos años, normalmente a manos del narcotráfico. Y con Orlando Martín me une algo más, y es que los dos somos de 1944. Y naturalmente, pues, para mí eso me supone un sentimiento añadido, que él muriera tan joven y además de manera tan dramática y tan miserable, y yo pueda estar hoy conmemorando el 50 aniversario de mi muerte. No voy a dar una lección magistral porque soy un periodista y los periodistas no creemos en las lecciones magistrales. Y recordaré una frase que para mí me ha llegado toda la vida. No he hecho más que periódicos, nada más que periódicos, no he tenido otra profesión durante más de 60 años de vida. Y la frase que me ha gustado siempre mucho es esa de no le digas a mi madre que soy un periodista. Prefiero que siga pensando que toco el piano en un burdel. Con ese título publiqué hace unos años, un título que se llamaba El pianista en el burdel, y que lo que trataba de explicar era que efectivamente los periodistas pues somos tendentes al diálogo, a la discusión, incluso a la agresión a veces verbal, pero no creemos en las lecciones magistrales. Dicho esto, yo voy a procurar decir un poco en qué medida me muevo en este mundo de Internet, que conocí muy pronto, porque en 1997 el Club de Roma me pidió que dirigiera una investigación precisamente sobre la red. Nada menos que en 1997, que prácticamente la red no existía todavía. Formalmente Internet es de 1989, pero hasta 1990 y tanto no estaba funcionando. Y fue una investigación interesante, donde el que menos sabía de la red era yo, y aprendí muchísimo, y publiqué un libro al respecto, donde hacíamos, yo lo escribí, pero hacíamos previsiones que me parecían imaginativas y que fueron rebasadas por la realidad en muy poco tiempo. Empezaré, y fundamentalmente a mí me interesa saber cómo se va a formar la opinión pública, cómo se forma la opinión pública en estos momentos, porque las democracias, y este es el tema fundamental de este ciclo, las democracias se fundan en el sufragio personal y universal, y al mismo tiempo el sufragio se basa en la opinión pública. El votante, el elector, necesita tener conciencia y conocimiento de a quién vota, por qué lo vota, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus éxitos y sus fracasos. En la Declaración de Derechos de Virginia, en 1776, una declaración de independencia de los Estados Unidos, habrá el año que viene 250 años de estos, es el primer momento en el que se establece el derecho a la libertad de prensa. Y 2 años más tarde, con la Revolución Francesa, pues está la Declaración sobre los derechos del ciudadano y del hombre que hicieron los franceses. Muy poco después, en 1810, cuando empezaban a reunirse las Cortes de Cádiz en la isla de San Fernando, en España, con representación de diputados de todas las provincias americanas, salvo los de California, que llegaron en lo de Texas o de no sé quién, se aprobó la primera ley que iba a dar pábulo a la Constitución de 1812, la Ley de Prensa e Imprenta. Esa ley además fue reproducida, fue la primera ley también de la Revolución de la Independencia Mexicana, prácticamente exactamente igual que la habían aprobado los constitucionalistas en Cádiz, ¿no? Y
a partir de ahí, pues se estableció que efectivamente la libertad de expresión era de imprenta, como se decía, de pensamiento, era uno de los derechos básicos de los ciudadanos en las naciones democráticas. De los ciudadanos, no de los periodistas, no de los dueños de los periódicos o de las televisiones, no de los gobiernos. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el poder expresar libremente lo que uno piensa es algo que pertenece a todos y cada uno de ustedes que están aquí y sin ningún tipo de diferencia con los profesionales del periodismo. Otra cosa es que los periodistas hacemos de esa libertad de expresión nuestro medio de vida. Pero hay que tener en cuenta que efectivamente lo que suceda en la formación de la opinión pública y lo que suceda en el desbarajuste de la libertad de expresión afecta a los derechos personales de todos y cada uno de los ciudadanos. Y esto es así, pues, desde que nacieron las democracias. En la Revolución Francesa el cuarto estamento era precisamente la prensa. Y era la prensa porque se estimaba que, además de la independencia de los tres poderes clásicos de Montesquieu, había un cuarto estamento, un cuarto poder, y por eso se llamó cuarto poder a la prensa, que era el que debía vigilar a los otros tres poderes, y fundamentalmente al Ejecutivo, que tendría a controlar tanto al Legislativo como al Judicial. O sea que, a partir de ahí, empezó a desarrollarse el periodismo profesional que hemos conocido hasta prácticamente hace 10 años, ¿no? Ya han pasado hace 10, 15 años. Bueno, Internet es de 1989, Google es del año 2000, TikTok es de hace 8 años, nada más que 8 años. Pues ha pasado que ha cambiado la civilización. Ha cambiado la civilización debido a un invento tecnológico. A cada invento tecnológico en la historia le ha correspondido un cambio de civilización. Marcó un cambio de era civilizatoria, la máquina de vapor y el consiguiente maquinismo marcó otro cambio, pero estamos ante un cambio de civilización infinitamente mayor que todos los que ha conocido la historia. Primero porque vamos a ser 9.000 millones de habitantes en el mundo. Hace un siglo éramos menos de 2.000 millones de habitantes en el mundo. Cuando la pandemia que se hablaba del dengue y de la pandemia de hace 100 años, se ignoraba que eran menos de 2.000 millones, 1.500, 1.600 millones los habitantes de aquella pandemia, Ahora lo que hay son 1.500 o 1.600 millones de turistas en el mundo, de turistas que viajan a países diversos, sin contar los turistas internos en la India y en China, que también son algunos cientos de millones. Es decir, que en este momento hay más turistas que habitantes había en el mundo hace nada más que 100 años. Y por lo tanto, esas sociedades que tienen que generar opinión pública de una manera u otra, incluso en los países dictatoriales, pues se han multiplicado de manera exponencial con diferencias de educación, económicas, etcétera, de todo. Hay que decir que la ley de prensa e imprenta de 1810, aprobada en la isla de San Fernando, relacionaba la libertad de expresión y de pensamiento con el Ministerio de Instrucción Pública. Es decir, que desde el momento los constitucionalistas decían: tenemos que educar a la gente para que aprenda a usar su libertad de expresión. Bien. Un cambio de civilización. Un cambio de civilización lo produjo la imprenta por un gran avance en la cultura mundial, ¿no? En esa época no debía haber más de 300 o 400 millones de gentes en el mundo conocido a menos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la imprenta produjo un desorden tan grande, producido por el hecho de que ya la Biblia no la interpretaban los monjes en los monasterios. Ya no había solo una versión oficial, por así decirlo, de la Biblia, sino que la interpretaban
los padres de familia en sus casas, porque se imprimían Biblias y además se traducían las Biblias en latín a las lenguas locales. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Las guerras de religión, en las que murieron más de 2 millones de personas en Centro Europa y fundamentalmente en Francia, con los hugonotes, etc. Es decir, que el desorden que generó la imprenta fue enorme, hasta el punto de que pasaron más de 200 años hasta que se publicó algo parecido a un periódico, que era la Gaceta de Théophraste en Francia, que fue a finales de 1680 aproximadamente y tal, y que además era el boletín oficial del Estado de la monarquía francesa en ese momento. Es decir, que no nos extrañemos de que un invento como Internet genere un desorden tan formidable como este. Y además, de hecho, hasta que no llegó la Ilustración, que fue la base intelectual y teórica de lo que luego sería la democracia tal y como la hemos conocido, pues no hubo capacidad de ponerlo. Llevamos apenas 30 años de Internet. No digo yo que vayan a pasar 3 siglos antes de que pongamos orden en este maremoto que estamos padeciendo, pero no lo vamos a resolver pronto, entre otras cosas porque no sabemos qué es lo que va a pasar todavía. Estamos en la prehistoria de Internet y esto va a una velocidad muchísimo mayor a la que llega la imprenta o la máquina de vapor con los ferrocarriles del siglo. Entonces, estamos en la prehistoria, como digo. Estamos hablando ahora de inteligencia artificial. Estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial. Todavía no ha llegado la computación cuántica al uso normal de Internet, donde la computación cuántica lo que hace es que nos parecerá que tardan mucho. Los ordenadores y los teléfonos móviles en reaccionar van muy lentos, porque la computación cuántica es prácticamente inmediata, y la computación cuántica lo que generará son de verdad los coches autoconducidos. Yo hace tiempo estuve hace ya años en Google en los primeros ensayos de los coches autoconducidos, y sin computación cuántica ya reconocían si era un perro o un niño lo que se cruzaba en el coche y frenaba. Ya iba el coche solo, y yo iba bastante preocupado, pero bueno, y ahora ya hay muchos coches eléctricos que se venden con piloto automático y que incorporan la autoconducción sin computación cuántica. Pero vamos, los sistemas de transporte en un futuro próximo no van a tener conductores. Es algo que solo hace 5 años o 10 años nos parecería una cosa completamente distinta. La historia de Internet. La historia de Internet empieza en 1980. En el año 2000 aparece Google, que era un ejercicio académico de 2 chicos que iban a graduar en Stanford y que querían hacer su doctorado en Stanford. Los profesores se lo enseñaron. Y el doctorado fue un algoritmo. Que era un sistema de búsqueda. Como digo, yo desde el 97 estaba aficionado a estas cosas de Internet y tal. Y yo mismo me pregunté, ¿para qué estos sacan ahora un nuevo buscador? Pues, había un buscador fantástico, que era Excite, y que usábamos ya los certificados de Internet. ¿Dónde está Excite ahora? No lo sé. ¿Y dónde está Google? Que era un ejercicio académico de 2 estudiantes que debían llevar a cabo. Por esas fechas apareció lo que pudiéramos llamar la primera red social, y yo creo que la mayoría de los presentes probablemente no la han conocido, que era América Online. América Online fue la revelación de las redes sociales. Steve Case, su creador, la vendió en $1.300 millones, nada más que 2 años después de que la red comenzó. ¿Dónde está América Online? ¿Quién de ustedes utiliza América Online en este momento? Contaré una anécdota
porque yo he conocido a casi todos los fundadores y propietarios, no hay los más, pero a casi todos los fundadores y propietarios de redes sociales cuando comenzaban. He conocido a Mark Zuckerberg, he conocido a Jack Dorsey, fundador de Twitter, he conocido a Bill Gates, conocí a Steve Jobs en su día, y ninguno sabía lo que inventaba. Es decir, Bill Gates se metió en el garaje de sus padres, no fue a la universidad, no iba a la universidad, y plagió un poquito el sistema Windows que sus competidores estaban queriendo hacer. Ya está Microsoft, ChatGPT, etcétera, ¿no? Superman abandonó los estudios en Harvard, lo que inventó todo un sistema de cambiar apuntes con sus compañeros de clase, etcétera y tal, ¿no? Larry Page y Sergey Brin en Google, pues la aplicación era Jack Dorsey, al que traté bastante hace unos años, es el fundador de Twitter. Es una historia verdaderamente sorprendente. Jack Dorsey lo que le gustaba era hacer mapas, y dibujaba muy bien mapas, esto me lo contó también. Después de eso, su padre, cuando ya tenía 14, 15 años, le dijo: no puedes hacer mapas dibujando, los tienes que hacer en la computadora. Y él empezó a hacer mapas en las computadoras. Y según él me dijo, los hacía estupendamente bien. Hasta que cuando iba a cumplir 20 años, más o menos, pensó que no podía hacer buenos mapas si no ponía en los mapas a la gente. Porque las ciudades no solo son los coches, los árboles, los parques, las casas, sino las personas. ¿Y cómo iba a poner a la gente en el mapa? ¿Dónde estaba la gente? Pues preguntando a la gente dónde estaba y qué estaba haciendo. Que fue la primera pregunta que hizo el primer Twitter de la historia, que lo hizo el propio Jack Dorsey, diciendo: dime dónde estás y qué estás haciendo, para ponerte en el mapa. Eso era Twitter, y Jack Dorsey siempre dijo que Twitter no era un medio de comunicación, ni una plataforma de nada, era el sistema de ubicación, casi la prehistoria de lo que luego ha sido Google Maps, etcétera y tal. Con esto quiero decir que cuando viene el terror frente a las plataformas y las redes sociales, olvidamos que las plataformas las hemos hecho nosotros los que estamos aquí, los usuarios, y que los que la inventaron no tenían ni idea de lo que inventaron. Otra cosa es que se hayan ido dando cuenta con el tiempo y lo hayan aprovechado, y además hayan comprado WhatsApp, hayan comprado YouTube, hayan comprado Reddit, hayan comprado todo lo que se vendiera de plataforma, porque vieron que efectivamente estaban en un mundo nuevo, enormemente desordenado, en el que además la autoridad política y la autoridad económica inicialmente no tenían ningún poder, no existían jerarquías, no estaba ni la Iglesia ni el Estado, porque ni la Iglesia ni el Estado entendían eso. Hubo una frase famosa de los chinos en aquella época, que los chinos decían que era Clinton, el presidente de los Estados Unidos, que querían conocer a Bill, que fuera a China, pero querían conocer a Bill Gates, no querían conocer a Bill Clinton. ¿Por qué? Porque los chinos descubrieron enseguida que el oro y los diamantes y el petróleo del siglo XXI no son lo que eran. El oro, los diamantes del siglo XXI son los datos de los ciudadanos. Y que en los Estados Unidos de América hay 350 millones de ciudadanos. En la Europa llamada occidental hay más o menos 500-550 millones. Y en China hay 1.400 millones hoy, más otros 1.500 millones en la India. Y tienen un mercado interior con el que los Estados Unidos no pueden competir si no tienen los datos de los ciudadanos europeos. Y por supuesto, los de América Latina, de todos los que puedan obtener. Porque los datos está en este momento el poder de las plataformas. Cualquiera que utilice Amazon es consciente de que Amazon sabe de nosotros, más que nosotros mismos, sabe lo que leemos, lo que comemos, dónde viajamos, cómo se llaman nuestras familias, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y además nos hacen ofertas que no hemos pedido que nos hagan, pero que van a seguir haciéndonos, y que además hay manera de pedir que nos la hagan, porque además si dice que
no quieres que te la hagan, te empiezan a preguntar por qué no quieres que te hagan esa oferta, si es que está mal la oferta, o que es cara, o que es barata, etcétera, etcétera. Bueno, con esto quiero decir que la tecnocasta, como la llama el presidente del gobierno español, y luego diré algo sobre lo de la isla de las tentaciones o de las corrupciones. La tecnocasta la hemos hecho nosotros. Yo he asistido en Davos a muchísimas reuniones donde estaba Bloomberg, estaba Murdoch, estaban todos los grandes, y estaban los jóvenes Zuckerman, Larry Page, etcétera y tal, donde discutíamos lo que Fausto decía, el modelo de negocio. No hay modelo de negocio. Es decir, ninguno de ellos, Murdoch sacó un periódico digital y lo tuvo que cerrar a los 5 años porque se arruinaba y no servía para nada. Pero hizo MySpace también. Y MySpace era una cosa para los chicos que querían hacer orquestas, etc. Bueno, sigue funcionando MySpace, pero realmente no es nada confiable en el sistema. Entonces, por eso creo que es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, esto tiene que ver con la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, no con la libertad de los periodistas, ni con los, etcétera y tal. Dos, esto lo hemos construido nosotros. Y la prueba es que después de lo que ha pasado con Elon Musk, yo sigo viendo todos los que han puesto verde a Elon Musk porque ha cambiado Twitter en X y no sé qué, y bueno, y ha caído la audiencia, pero yo sigo viendo a todos los partidos políticos en Europa utilizar X, desde luego en España, porque si no utilizan X, tienen que utilizar TikTok. Y si utilizan TikTok piensan que están engrosando las capacidades del gobierno chino de penetración. Y si no, ya no saben a dónde ir. ¿Qué problemas tiene el periodismo, que aquí ya se ha citado, en esta situación? Primero, la verdad de los hechos. La verdad de los hechos tiene dos enemigos en Internet: la posverdad y las fake news. La posverdad no es una mentira en contra de lo que la gente piensa. Mentir, dice el catecismo, es decir lo contrario de lo que no piensa. El que dice la posverdad está diciendo una verdad emocional, que la quiere decir él, porque además los que la escuchan tienden a pensar lo mismo. Cuando Trump, la portavoz de Trump, en la primera elección de Trump, dijo que habían acudido los mismos ciudadanos a la jura y a la toma de posesión de él, que habían acudido a la jura y la toma de posesión de Obama, las televisiones publicaron las fotos en los casos y había la mitad de gente con Trump que con Obama. Y preguntado a la portavoz de la Casa Blanca, dijo, bueno, esos son diferentes opiniones al respecto. Entonces la posverdad lo que agita es la polarización. La polarización también de los periodistas. No sé exactamente, porque no sigo los programas de televisión en República Dominicana, pero sigo los de España, y en España hay periodistas de derecha y periodistas de izquierda. Incluso hablan de los periodistas de la bancada de enfrente, como si fuera el Parlamento. Y yo me pregunto, ¿y dónde hay los periodistas? Así que, pues es difícil encontrar. La polarización no es simplemente fruto de las emociones personales, es fruto de los algoritmos. Facebook se ha especializado en crear algoritmos que generen polarización. ¿Por qué? Porque si se genera polarización, hay más debate. Y si hay más debate, hay más clics. Y si hay más clics, hay más dinero en publicidad. Pero esto ha contagiado a los periódicos y a las televisiones y a las radios en Internet. Pero se ha contagiado hasta el punto de que el New York Times, El País, Le Monde, etcétera y tal, necesitan generar clics. Por eso aquí se ha contado de que te dan los a mí Le Monde me prolongó se me olvidó, yo soy consejero de Le Monde 8 años, se me olvidó renovar
la suscripción y seguí recibiendo Le Monde por lo menos durante 10 o 12 meses. Luego ya me tuve que volver a suscribir. El New York Times hace 2 meses hizo una promoción en donde si te con El País, en donde si te suscribías al País por €1 al mes, te regalaban además la suscripción al New York Times. Y yo decía, ¿dónde ha caído el New York Times? Que se vende como un regalito de los que quieren leer El País, que es un periódico estupendo y al que le tengo mucho cariño como periódico. Bien, la posverdad lo que hace es el relato político y el relato en general, y por lo tanto tiende a generar una polarización a un lado y a otro. Las fake news son noticias falsas, no erróneas, porque siempre ha habido noticias erróneas, noticias que se crean a sabiendas de que son falsas para perseguir un motivo. Bueno, hay noticias que a veces son equivocadas por algún gracioso que se inventa noticias falsas, pero quienes están inventando las noticias falsas son los gobiernos, que siempre son los que han inventado noticias falsas. En los años 80 yo era presidente del Instituto Internacional de Prensa y había un debate respecto a los tabloides británicos, el Mirror, etcétera, entre otros algunos de ellos pertenecen a la y decíamos que no se podía caer en noticias falsas que afectaban a los derechos de los lectores y no sé qué, pero había posverdades, fake news, todo eso que hay ahora, pero y entonces en el Instituto Internacional de Prensa hicimos un grupo de investigación y por otra parte hubo otro grupo de investigación en la UNESCO, entre otros estaba Gabriel García Márquez y otra serie de cosas. Y hubo un diputado británico, MacGregor O'Davis, que fue encargado por el Parlamento británico para dirigir este grupo de investigación. Y las conclusiones del grupo de investigación fueron que los principales mentirosos y los principales enemigos de la libertad de expresión eran los gobiernos, independientemente de cuál fuera el color ideológico del gobierno, independientemente de cuál fuera el sistema político del país. Naturalmente, tenían más facilidades de llevar a cabo las acciones que estaban en dictadura o en autoritarios, pero que en cualquier sociedad el poder político y el poder en general eran los principales responsables de la manipulación informativa. Digo el poder en general porque primero estaba el poder político, pero enseguida estaba el poder económico. Y el poder económico se basaba también en la necesidad de la publicidad de los medios, como ahora decimos. Ya por esas fechas, ya hace por lo menos 20 años, el profesor Meyer de la Universidad de Harvard dijo exactamente que en 1943 se acabarían los periódicos de papel. No, en 2043. Y Bill Gates dijo que en la década de 2020 a 2030, y lo ratificó Murdoch, se acabarían los periódicos de papel. Lo que estaban diciendo es que se acabarían los lectores de los periódicos de papel en las sociedades, por lo menos en las sociedades europeas, pero probablemente también en las latinoamericanas. Mucho antes que eso se ha acabado, como lo decía Fausto,